Bueno, ¿me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, sí, profe. Bien. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Escuchamos. Claro, sí, señor, sí le escuchamos. Bien, entonces iniciemos. Ya estoy grabando. Todos están atentos. ¿Alguien más quiere entrar? No. Bueno, seguimos entonces hoy con el módulo de instalaciones eléctricas y mediciones, obviamente también eléctricas, ¿sí? Y dentro de ese módulo estamos en el tema de cálculo de sección del conductor, porque a la final estas fórmulas lo que nos va a servir es para calcular la sección del conductor. ¿Listo? Sección siempre lo simbolizamos así, ¿sí? Y ya sea en medidas AWG o en milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiero que quede de estas clases y para dónde vamos? Que a la final, y estamos pretendiendo nosotros, pues, calcular qué tan grueso es el conductor. Mira que este dibujo, yo no sé por qué lo estoy haciendo mal. Realmente es así. ¿Listo? Y gráficamente y eléctricamente lo que queremos nosotros es saber qué tamaño, qué tan grueso debe ser el conductor para que no se nos vaya a recalentar, para que nos sirva, no nos genere pérdidas. ¿Listo? Por calentamiento, básicamente es por ello. ¿Listo? Y un daño, ¿no? Un cortocircuito a la final se va tostando el aislamiento y hasta que puede llegar a ocasionar un corto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo al material con el que está hecho el conductor, ya sea de cobre, CU, ¿sí? O de aluminio, básicamente son los dos que más vamos a encontrar, ¿sí? Pues él se puede representar como un circuito eléctrico, ¿listo? Y ese circuito eléctrico está compuesto de una fuente, que la vamos a llamar B sub S, una resistencia propia del, del material con que está hecho el conductor, una reactancia inductiva, o sea, un comportamiento de motor de ese conductor, no se les haga raro, y pues la tensión que llega al final o en la otra punta de ese conductor, pues va a ser B sub R. Y aquí está la carga o el sistema. Esto puede ser un motor, esto puede ser una instalación industrial, puede ser toda la carga de los locales o del local, ¿sí? Eléctricamente es lo mismo y podemos hacer esa representación. Entonces aquí va B sub S con, vamos a meterle de una vez, ya sea una instalación trifásica. Podemos hablar de que este conductor es la fase, que este es el neutro o la fase u otra fase. ¿Listo? En caso de que sea trifásica. Y también puede ser monofásica, fase neutro. ¿Listo? Y esta es la forma de simbolizar y hacer un circuito eléctrico simulando el comportamiento del cable al paso de una corriente alterna. Bien. Esperen un momentico, háganme el favor. Pero no, Ay, no tengo hijos ni niños, pero preciso el perro se puso a joder encima mío. ¿Me están escuchando bien? Me disculpan. Espera. Sí, señor, lo estamos escuchando claro.
Bien. Entonces, ¿y por qué tenemos que saber todo eso, muchachos? Porque nosotros hacemos acometidas. Bien. Entonces, tampoco es al ojo de que yo voy a escoger que como que la acometida, el reto me dice que escale número 8 a WG, mínimo. Estamos hablando que según el reto, mínimo para una acometida debemos colocar 8 a WG. Es decir, que 10 más delgadito no se puede. Y 10, ni ahí sería ni 10 ni 12, ¿no? Y el mínimo es 12 para cualquier instalación eléctrica. 12 AWG. Ese sería el diámetro, pero eso no se escoge tan fácil. Preciso, nosotros estamos ahorita viendo unos cálculos en relación con Henry y uno debe tener en cuenta esto porque el RETIE, y se los voy a mostrar, para cualquier instalación, permitir acá, vamos a permitir a esas personas. Archivo. Aquí está el diseño básico. ¿Están viendo mi pantalla? Esto es lo que dice el nuevo RETIE, lo decía el viejo también, que debe uno entregar o debe hacerse, y lo pueden firmar hasta los técnicos, ¿listo? En caso de instalaciones para pequeños comercios o pequeñas industrias o unifamiliares o bifamiliares cuya capacidad instalable sea mayor de 7 kVA y menor a 15 kVA. Bien. Entonces, y la tensión no sea mayor a 240 voltios. Ese es el diseño básico, el que se aplica. Venga, los contextualizo un poquito. Ver todos los archivos recientes. Y aquí está. Eso está en el nuevo RTL 2024. Y hoy que lo estuve repasando, dije a los muchachos, les tiene que importar eso. Está por acá, es que este nuevo no me ubico tan fácil. De hecho, yo lo pegué. Trabajos, aquí. Entonces uno se va. Para utilizar el RETI es muy fácil, ¿listo? Uno se va a la tabla de contenido. Bien. Con eso no da tantas vueltas por las hojas. ¿Qué me interesa a mí? Ver los requisitos de diseño de las instalaciones. El título 3 me habla de los requisitos para el diseño de las instalaciones eléctricas. Y de ahí fue donde tomé yo estos criterios o requisitos. ¿Sí? Entonces aquí nos dice qué instalaciones necesitan diseño, cómo, qué debería llevar un diseño detallado. Esto es para las potencias que superan lo que antes yo leí, que superan los 15 kVA. Y para esas instalaciones un poco más pequeñas, pues no hay necesidad de hacer todo lo anterior. Simplemente, y aunque parece simple, hay que cumplir con estos 8 requisitos. Algunos aplican, otros no. Entonces, también hay que tener criterio. Miren que para el diseño detallado debemos cumplir con prácticamente todas las letras del abecedario. Hasta la W, X, Y y Z, como 22 ítems. Obviamente, algunos aplican, otros no. Entonces, para que lo tengan en cuenta y vayan empezando a manejar el RETI. Por acá hay otro inciso B de diseño básico, que son para las redes rurales aéreas hasta de 50 kVA y hasta una tensión de 13.200 voltios o 13,2 kVA. También son pocos. ¿Para qué seccionen esto así? Pues para una instalación que no requiere eh, tanto documento, pues no tenga que hacerse todo ese larguero o cumplir con todos esos requisitos. Aquí lo resumen en 8, allá en el detallado son 22. ¿Claros hasta ahí?
porque hacemos, y mírenlo, el quinto del diseño básico es cálculos de regulación de tensión. O sea, uno tiene que entregar esto justificado, y por eso hay que aprenderlo a hacer. Y hay que aprenderse más que todo el concepto, porque la matemática, pues, la puede hacer un software. ¿Bien hasta ahí? Ya después de Sí, eso, señor, claro. ojo, no, yo no quiero seguirles mostrando las mismas diapositivas y dándole vueltas al mismo chat. Quiero que ustedes vayan a... Vayan al concepto, ¿sí? A que se aprenden el concepto. La fórmula va saliendo si se saben los conceptos. ¿Qué pasó? Me quedo pegado. Bien. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? En regulación, para escoger la sección del conductor. Hay que tener en cuenta si el circuito es monofásico y si el circuito es trifásico. ¿Y qué hay que calcularle básicamente? Hay que calcularle la impedancia, la Z, lo que se resiste, la partecita de esa eléctrica, que no es física, pero sí es eléctrica, que impide el paso de la corriente en ese cable. Y aquí también hay que hallarle la impedancia. Como nos decía ayer el documento, la clase, para los que tuvieron la oportunidad de leer el documento, que se calculaba la monofásica. Lo vamos a ver ya de una vez en el documento. Está acá. Aquí estamos. La monofásica se calcula con la caída de tensión monofásica. eh, la caída de tensión monofásica se calcula a partir de la impedancia del conductor. Por eso es que es importante hallar primero que todo la impedancia para poder meter ese número en esta fórmula, que es diferente a esta otra fórmula. Pilas. Yo quiero que noten esta diferencia porque es que esto nos puede confundir. Ojo, para un circuito trifásico, la tensión monofásica no se calcula igual que para un circuito monofásico. Y suena como contradictorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que en un circuito netamente monofásico, yo debo tener en cuenta el retorno o la longitud de retorno, ¿listo? O de neutro. Para el trifásico no lo tengo en cuenta. Mire que aquí en la fórmula no aparece el 2. Aquí. Sí. A pesar que ambas fórmulas calculan la caída de tensión entre la fase y el neutro. ¿La pillaron? ¿Listo? Bien. ¿Me confirman, muchachos, o no la cogieron? ¿Y qué es la impedancia? ¿Me confirman? Es que no los estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Copiado. La impedancia, ¿listo? La impedancia nace de otra vez el triángulo de Pitágoras de dos componentes. Es un vector. Aquí tenemos el vector Z, que arranca desde el punto cero. Tenemos la componente resistiva y tenemos la componente
reactivo, como otro vector. Por eso es que ustedes van a ver que yo puedo resolver la impedancia, o no es que pueda, es que me toca resolver la impedancia con la fórmula del triángulo de Pitágoras. Eso es, a la final, la forma de solucionar matemáticamente. ¿Y de dónde saco el valor de R? ¿Y de dónde saco el valor de X? ¿Alguien se acuerda? De la tabla. De las tablas. R al cuadrado más XL al cuadrado. O también se puede decir como R por coseno del ángulo, miren, de este ángulo, más XL por el seno del ángulo. Que es esta fórmula, es la que utilizan en el documento. Ambas me dan igual. Ambas describen el mismo comportamiento. Ahora sí ya entienden un poco, yo no sé, yo sentí que anoche los enredé un poco con las fórmulas. Quería que hallaran la conexión de fórmulas y el por qué. Es que muchachos, sabiendo Oh, esto, ahorita estuvo más claro estuvo ahorita, profe. ujú, listo. Bien, voy a descartar acá. Entonces, ya teniendo en cuenta, si podemos ahorita sí seguir con los ejemplos. Yo sé que anoche les quedé viendo haber resuelto el berraco ejemplo que no nos dio. No me alcanzó hoy para discernir por qué era, pero algo, y estoy seguro, tiene que ver con la forma en cómo están dispuestos los conductores. Permítame, entonces aquí voy a encender mi celular. Eh, Smart Connect. A ver si me conecta. Ay, estoy conectado. Mientras que se conecta, también quiero mostrarles lo siguiente. Listo, ahí está conectando. Pero venga. Que también tenemos otra aplicación para hallar esas caídas de tensión. Listo. Caída de tensión monofásica, lo mismo que yo colocaba, pero en vez de que colocar la F, colocó una onda y trifásica. Listo. Y caída de tensión de C. Listo. Entonces, existen también otras formas de comprobarlo. Voy a tratar de hacerlo con esta para ver si nos da. Listo. Esto también se las puedo compartir, no hay problema. A la final, lo que se quiere es hallar la longitud el grosor del conductor. Y miremos un poquito aquí cómo está la tabla. ¿Qué nos pide? Todo lo que está en azul es los datos que nos pide, los datos que vamos a modificar. Bien. Y lo que está en negro, pues, es el resultado. El resultado que nos importa es este, ¿no? Ustedes lo ven, es el mismo símbolo, y en este caso utilizan los mismos símbolos en porcentaje. Delta de B, delta de B, delta de B, una diferencia. Y ese una vez se lo da en porcentaje. Entonces, aquí la carga nos la pide en voltiamperios.
para el ejercicio 7, vamos a ver. ¿Qué nos queda anoche? ¿Sí se acuerdan o no? El ejemplo 7. 6 y 7. Vamos a repasarlo. Es un motor de 50 caballos de fuerza que tiene una eficiencia del 91%, es decir, que el 9% se pierde. Se encuentra instalado a una distancia de 150 metros, ya tenemos la longitud, ¿sí?, de la subestación. El sistema es trifásico a 220, compuesto por 3 conductores de cobre con ese aislamiento, calibre 20 AWG, ¿sí?, y va por dentro de un tubo conduit de PVC. ¿Listo? El factor de potencia de ese motor es de 0.8. Eso, ¿de dónde lo saca uno? De la placa de características del motor. De hecho, Henry hoy me mandó una placa, las voy a mostrar cómo se ve y de dónde saca uno esos datos. Me mandó. Aquí está. Ahí dentro de los datos de la placa de características nos da el coseno phi. ¿Lo ven? Es la tercera columna de la tabla. A 60 Hz, este todavía tiene un factor de potencia más bajito que el del ejemplo, 0,75. El de nuestro ejemplo es 0,8. ¿La cogieron hasta ahí el planteamiento del problema? Sí, señor, sí, señor. Entonces, como aquí la aplicación nos está pidiendo es la carga en voltiamperios, esa carga en voltiamperios, y qué bueno que salió, pues, para de una vez hablarles otra vez de lo mismo. El maldingo triángulo de Pitágoras. Ahora, ¿para qué lo aplico? Para potencia. Ya no para impedancia, sino para potencia. Las dos están relacionadas. Y aquí tengo la potencia aparente, que se da en voltiamperios, que sería la hipotenusa de ese ángulo. Otra vez, ese es el mismo, el factor de potencia coseno de ese ángulo. Aquí voy a tener la potencia activa, voy a tener la potencia reactiva. La activa se mide en vatios, ¿sí?, y la reactiva se mide en voltiamperios reactivos. ¿Qué pasa con esta aplicación? Nos está pidiendo el valor de S. El problema nos está dando el valor de P. Ese valor de P es 50, bueno, 50 HP serían 37.000, lo dice 37.000 vatios. 37.300 vatios. ¿Lo ven? Los 50. Pero ojo, como el problema nos está diciendo que ese motor tiene una diferencia del 91%, pues a la final consume más. ¿Listo? Hay que dividir 37.300 en la eficiencia y eso nos da 40,989 vatios. ¿Sí ves? ¿Y por qué es eso? Porque la eficiencia del motor no es del 100%. Realmente está consumiendo más potencia que la que debería estar consumiendo si fuera el 100%. ¿Listo? A la final son 40,989 vatios. Y el factor de potencia me dice que es de 0,8. Bien. Entonces, ¿cómo la potencia aparente a la final también es la raíz cuadrada y se le puede aplicar hipotenusa? También se le puede aplicar las mismas fórmulas de la impedancia, simplemente cambian las variables. Yo puedo hallar, teniendo el factor de potencia,
y la potencia activa, puedo hallar la pared. Sería igual, si no se mal, lo voy a hacer a cabeza, sería igual a la potencia activa, la P, sobre el coseno de ese 8. Eso me da 40.989 dividido 0,8. ¿Cuánto da eso? ¿Quién me ayuda con la calculadora? Tiene que dar mucho mayor, un poco mayor, ¿no? ¿Quién me ayuda con la cálculo? 51.236 voltios. Realmente ese motor de 50 caballos de fuerza nos está consumiendo en total 51.236 voltios, ¿cierto? Sí, Voltiamperios. Voltiamperios. ¿Ustedes han leído los transformadores esos que hay en su barrio que traen unos numeritos allá que dice 75 kVA, 50 kVA? De hecho, si alzan la cabeza y miran, está escrito grande. Esta es la potencia aparente, ¿listo? Por eso aparece ya no vatios, sino voltamperios. La potencia activa y la reactiva, la suma vectorial de esas dos me da la aparente. Y por eso es mayor. Siempre pues va a ser la aparente mayor que cualquiera de las otras dos potencias. Ténganlo en cuenta para los ejercicios, para saber si le está dando bien o no le está dando mal. ¿Listo? Ah, listo. Ya tengo el dato que me hacía falta para reemplazar acá. 51.236. La longitud del circuito, vimos que 150 metros. Sí, ¿cierto? $150 de vaca. La tensión del sistema, 220. Y el factor de potencia, 0,8. Y el calibre del cable, mire, ¿no? Acá lo puedo modificar. 250, no, ya pasé. Es con esta barrita porque se me va tan rápido. Se va altísimo. La está cogiendo una tabla. ¿Cómo es que se modifica esta? 14, 2,0. No sé cómo llegué a ella, pero voy dándole clic ahí. 2,0 es el conductor que nos da el ejercicio, ¿cierto? Calibre 2,0. Bien, hasta ahí prácticamente incluimos todos los datos. Caída de tensión final me da 5,53. Vamos a ver ahorita si es cierto. Caída final 5,55. Bien, con esa aplicación me permite llegar al resultado y verificar de que sí lo estamos haciendo bien. Yo sé que la otra también funciona, le estamos calibrando algo más. ¿La pillaron, muchachos? Mire, también nos da la oportunidad de escoger el material de la tubería, si es en acero, si es en PVC o si en aluminio, para cuando pues metemos los conductores por, por tubería galvanizada, por tubería IMT o MT.
En este caso es PVC. Aquí está, le recomiendo no modificar estos datos que no estén en azul porque ellos los cogen de unas tablas. Lo mismo, ellos también se apoyan en unas tablas porque estamos escogiendo el calibre 2.0. Cuando colocamos el calibre 2.0 acá, automáticamente se modifican estas tablas. ¿Entendidos ahí, muchachos? ¿Por qué no sale en rojo? Porque estamos superando la regulación máxima. ¿Y por qué tiene 3% y 5%? Porque depende si es un alimentador, si es una cometida, si es un circuito. Bien, ¿entendidos ahí? Sí, es que nos dio muy parecido. Sí, claro, profe, muy claro. Esa tabla ayuda bastante. Igualito, igualito. Ojo, y se cae al final, le entran 220 voltios. Miren, muchachos, la tensión del sistema, es decir, la tensión en una punta del cable, o de esos tres cables, pues, porque es un sistema básico, lo que pasa es que, pues, haciendo el cálculo para uno, pues, pero bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta, y eso lo hace el factor de raíz de 3. Salen 220, o estoy tomando yo 220, pero al motor, allá donde está conectado, donde necesitamos la fuerza, le están llegando solamente 207.8 voltios. Bien. Pero eso reduce el voltaje, profe, pero es por la distancia de los metros, ¿no? Por la distancia. Mire qué pasa. Modificamos la distancia. ¿Qué pasa? Que si yo le coloco más distancia, 200 metros, aumento 50 metros nomás, le diría uno al cliente, se vuela a 7.30, ya no le llegan los 220, sino que le llegan 203. ¿Qué pasa a los 500 metros, que es lo más permitido, o lo permitido pues por el RETIE? Una cometida rural, lo máximo que puede estar es a 500 metros. Vamos a ver qué pasa con 500. Salieron 220 del punto de conexión y me llegan apenas 179 voltios. Se cae un 18,45. Volvamos a los 150 metros. Esa es una explicación porque si ven el efecto de la distancia con la tensión, y Uy, es cuando la máquina nos bastante, empieza a bastante, funcionar profe. mal, se recalienta el cable y empiezan a suceder fenómenos. ¿Qué pasa con los 150 metros? Y es un alimentador, es un circuito pegado a la subestación. 5%. Se me puede caer máximo 5%, es lo que yo quiero, o lo que quiere decir cuando escojo aquí eh, este menú. Solamente se me puede caer 5%. Se tiene que encontrar el cable que con esa distancia permita tener una regulación máxima hasta el 5%. Si se sube, ya no sirve o empieza a incumplir. ¿Qué pasa con el ejercicio? El ejercicio también nos dice a nosotros, bueno, ahora ya lo hizo para 2.0. ¿Qué pasa si el calibre es 3.0? Vamos a ver si nos da la opción aquí de 3.0. Uy, no, se me fue. Porque pues... mm, 1000, no. Vamos a ver si lo puedo hacer con, con 3 a la vez. Bueno, se fue. Sí. Muchachos, me mamó gallo. Espera, la voy a cerrar y la voy a volver a abrir a ver si estaba funcionando bien.
de forma de moda. Dos, cero. Todas, todas. Academy. O sea, ya habíamos Bien. Bueno, no nos vamos a desgastar en eso. Probemos con otro ejemplo. ¿Listo? El circuito monofásico. Hagamos este número 10. ¿Listo? El ejemplo 10. Todos estamos ya entendiendo un poco mejor esta parte de regulación. A ver si alguien se quiere conectar. Claro, profe. Me disculpan los que no he podido conectarlos bien. Entonces leámoslo. Un circuito monofásico, una sola fase a 120 voltios de 10 metros de longitud, alimenta una carga resistiva. Ojo, una carga resistiva, ¿qué quiere decir? Ya lo deben saber. ¿Será un motor? ¿Una carga resistiva? Vamos, no participen tanto, muchachos. No es que acá se me está cayendo mucho se me sale mucho la pantalla. Ya dejé de presentar video para que mejore un poquito. Muchachos, una carga resistiva, y para que lo tengan en cuenta y siempre ya se vayan Es acostumbrando un generador. a leer, no es un generador, es una plancha. Esto, un horno, una estufa eléctrica, una plancha. Es decir, todo la potencia que absorbe o se absorbe del sistema se convierte en calor. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Volvemos aquí al circuito. Para que lo entiendan de una vez, muchachos. Yo una carga resistiva la represento con el símbolo de la sierra. ¿Listo? Es una resistencia, ya sea cuya potencia de esa resistencia, toda esta se convierte en calor. Y por eso tenemos estufas eléctricas, hornos eléctricos, quema la plancha del pelo, la cafetera también utiliza, ¿cierto? Todo esto, yo le meto aquí 120 voltios, esta es la fase, y este es el neutro, y esta sería mi carga. Y lo voy a colocar la estufa eléctrica, estufa para que lo una y estos son 120 voltios AC. Esto tiene una resistencia, esa resistencia también tiene una potencia, toda esa potencia se convierte en calor y por eso, pues calienta. ¿Listo? Aumenta la temperatura en esa plancha. Bien, hasta ahí entendido. Entonces no es un generador. Afirmativo, profe. ¿Listo? Bien. Y ¿por qué querías aclararles eso? Por lo que dice acá el ejercicio. Es decir, que el factor de potencia es 1.
Es decir, ahora miremoslo desde otro punto de vista. Si yo tenía el triángulo acá y el profe me había dicho que existía un factor de potencia que era el coseno de este ángulo, que es la Q y la P. Y si ese coseno de ese ángulo es igual a 1, quiere decir que el vector de S está prácticamente sobre el vector de P. ¿Listo? Esto que era un triángulo se me convirtió prácticamente en una raya. El valor de S es igual al valor de P. No existe la Q. No existe. Por lo tanto, prácticamente no se forma el triángulo. Esta Q es 0 si el coseno del ángulo es 1. A la final, ¿qué quiere decir este dibujo, muchachos? O sea, que pasemos de un triángulo a una raya. Ojo que aquí hay dos vectores, ¿no? De igual dimensión. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo, muchachos, es igual a 0. Esos dos vectores se juntaron y no existe como tal pérdida. ¿Listo? Toda la potencia de entrada, toda la potencia solicitada al tomacorriente en la plancha se me está volviendo calor y por lo tanto no hay una diferencia entre la potencia del tomacorriente y la potencia en el equipo. Eso es lo que quiere decir. Profe, una Potencia pregunta. 1. O sea, todas las cargas resistivas, el factor de potencia es 1. Sí, exacto. Así como lo está diciendo, muchachos. No se compliquen. Ahora, Solamente va a existir pérdida cuando aparece la corriente reactiva. Y esta aparece por cargas inductivas y capacitivas. ¿Cuáles son las inductivas? Los motores. ¿Cuáles son? Los generadores. ¿Cuál otro? Los transformadores. Todo lo que llevo bobina. ¿Listo? ¿Y cuáles son las capacitivas? Las luces LED. No son tan famosas, ¿sí? Las LED, los computadores, equipos de cómputo, los computadores se comportan como ¿sí? Los los data centers, por ejemplo, ahorita que son muy famosos, ¿sí? Todos esos data centers que están haciendo o esas instalaciones de sistemas de almacenamiento, de procesamiento de datos, ¿sí? Como prácticamente son computadores, pues se vuelven unas cargas ya así representativas grandes. Ahora tenemos la iluminación pública en LED, las iluminaciones de la casa en LED, entonces empiezan a meterle, ¿sí? Esas capacidades inductivas. ¿Sí? Como ya ahorita así en esta clase todo se asocia. Entonces, solamente tenemos 3 tipos de cargas en un circuito eléctrico. Las resistivas, las inductivas, ¿sí? Y las capacitivas. Bien, ¿cuáles son los símbolos? Vea, capacitiva, inductiva, el moñito este que uno se acostumbra a hacer, y la resistencia, la sierra esta, uno se acostumbra a hacer. Ya, muchachos. Ay, mire, y yo puedo tener circuitos RL, RC, o puedo tener circuitos RLC. ¿Sí? O sea, donde circuitos o sistemas donde yo tenga que representarlos con las 3 tipos de cargas. Y ahí sí ya el chico ahí sí es que toca utilizar software porque la matemática de verdad que es extensa. Bien entendidos ahí, muchachos, mire que con un simple párrafo he podido explicar
y conectar conceptos para que ustedes los conozcan, los tengan, los repasen, lean mucho esos documentos que les doy. Ahorita les voy a compartir otros para que se vayan documentando para las próximas clases. ¿Listo? Que tienen que ver con el diseño, con cumplir con lo del RETIA. Y les aseguro, muchachos, que ustedes hasta 15 kVA, los técnicos pueden firmar las instalaciones. Si las han diseñado, si las han hecho. Profe, Tampoco necesitan profe, perdón, diseñarlas ustedes. me Ustedes las repite. pueden mandar a diseñar, pero sí saberlas revisar. ¿Sí? Por lo menos que los datos tengan congruencia. ¿Me iba a decir algo? ¿Alguien me iba a participar? Profe, me repite por favor las cargas inductivas, es la de los motores, me dijo. Sí. Motores. Venga, borro. Y en esas cargas es que se presenta la carga reactiva, ¿cierto? Todo lo que es como, sí, como motores con transformadores y con generadores. Y ahí es donde se presentan las cargas reactivas. Sí, es lo que es las bobinas, sí, porque al final estos son bobinas, las inductivas, y las capacitivas, que son los condensadores, son las que nos inyecta el sistema los reactivos, la X. Por eso a la X, muchachos, le colocamos o una L, o cuando esa parte reactiva la provoca una carga capacitiva, le colocamos una C como subíndice. ¿Sí ven qué buen aporte? ¿Listo? Para aclarar eso. Ah, listo, profe, ok. ¿Y qué efecto tiene eso? Eso tiene un efecto de pérdida, muchachos. Pérdida, por eso. Y el tema de regulación lo que hace es calcular esa pérdida. Me ocasiona que se pierda potencia. ¿Y por qué se pierde la potencia? Porque se pierde tensión. Bien, afecta el circuito. Estos comportamientos de los La tensión, cables, de las la bobinas, tensión de se los condensadores en corriente alterna afectan el cable, el circuito, el sistema. Para ello les voy a recomendar, y está en el canal, si no estoy mal, muchachos, de una vez, no me vayan a ir sin ver, más que todo para los nuevos, la guerra de las corrientes. ¿Listo? Explica muy bien eso y de una manera entretenida. Entre Nikola Tesla, que es el Profe, una pregunta. y lo explican de una forma mucho más gráfica. Y otro video donde también les voy de 20 minutos, es una clase americana para que repasen estos conceptos que veo que no son sencillos tampoco. Entonces van aquí al canal, visualice por favor todos a mirar esta película. De hecho, ya la voy a volver a ver con ustedes y la repasamos. Esta es importantísima. Bien, entonces está aquí en la parte de videos. Aquí a videos. Bajamos. Es de las primeras cosas que monté. Aquí está. Se llama película corriente directa versus corriente alterna. Bien. Entonces, a través de un cuento histórico, de hecho, les explican las fórmulas, les explican de dónde sale esto de la parte inductiva, de la parte reactiva, del circuito trifásico, porque el que propone el circuito trifásico es Nikola Tesla. Y bueno, es bastante entretenida. Profe, una pregunta. Bien, dejé de presentar allí. Listo, muchachos. No quiero meterles más, quiero que Profe, más bien profe, ahorita, antes una de dormir, pregunta. empiecen a ver la película, listo. Porque necesito, y les voy a dejar Profe, otro video, otra clasecita para que mañana también lo hagan y vayan a dormir temprano hoy. una pregunta, profe.
Sí, O sea que en las cargas resistivas, cuando hablamos pues de planchas, porque obviamente son unas resistencias, no se presentan las cargas reactivas, porque no hay bobinas de por medio, no hay bobinado, lo que dices. sí, afirmativo. Las cargas resistivas son tres tipos diferentes, ¿no? Resistiva, inductiva y capacitiva. Son tres tipos de carga. Entonces, cuando Sí, sí. tienes una puramente resistiva, no hay pérdida. No, el factor de potencia es 1, el ángulo es 0, el coseno de ese ángulo, pues, es 1, valga la redundancia, y por lo tanto, toda la potencia que se toma del punto de conexión se aprovecha. ¿Sí? Prácticamente es un aparato 100% eficiente. Una plancha es un aparato 100% eficiente. Pero miremoslo desde ese punto de vista. A la final, ¿qué es una plancha? Es un cortocircuito. Entonces, Sí, bien, sí, igual que un toda la... soldador, sí. ¿Cómo? Al igual que los soldadores. Al igual que los soldadores. Exacto. Eh, Sin embargo, el soldador está hecho de bobinas. Entonces ya tendría una componente resistiva y otra componente inductiva. Bueno, pero lo que pasa fue que yo me perdí un poquito en la parte de factor de potencia y pues estoy entendiendo Ujú, apenas que o sea, en las cargas inductivas y capacitivas veo que el factor de potencia o a veces aumenta mucho o es menos que uno. ujú. Es lo que tengo pues por entendido. Está bien así, ¿cierto? Sí, señor. Y miremoslo con la placa de características. ¿Ya? Esta es la placa de características de un motor de un caballo de fuerza. ¿Sí? Y miren que relaciona el factor de potencia de esa bobina. Denos, O sea, nos solo puede dar pantalla aparece por factor de potencia en cargas inductivas, en motores, en transformadores y en generadores. ¿Listo? Que prácticamente esas son las cargas inductivas. Yo no conozco listo, otras. listo. Ya habrán que transformadores de determinadas clases y eso y lo otro, pero prácticamente son esos, ¿cierto? Y las cargas capacitivas, pues son los equipos de cómputo, la iluminación LED, todo lo que traiga circuito con condensadores. Si uno destapa una placa. ¿Y qué pasa con esos circuitos? Generan pérdidas. ¿Por qué? Porque el factor de potencia empieza a ser menor que 1. Y entre más pequeñito y más se acerque a 0, el coseno, más es la pérdida. Y esa pérdida, ¿en qué se representa? Más que todo en calor. En calor. Y por eso es que se calientan los conductores, muchachos. Cuando la acometida de un motor no está bien diseñada y no está bien calculada, toquen los cables de esa acometida de ese motor, con cuidado, obviamente, y se calienta. Cuando se empiezan a calentar y esa temperatura aumenta, es porque está habiendo pérdidas de energía. Parte de la energía que está tomando el motor para utilizar se está convirtiendo en calor, es lo que quiero decir. Bien. Por eso es que se crean las sobrecargas, ¿sí o no? ¿La qué? ¿La Las sobrecarga? sobrecargas de los motores. Sí. Mm, no tiene que ver. La sobrecarga es un fenómeno diferente. También puede provocar calentamiento en los conductores también, pero es un fenómeno diferente a el factor de potencia, a lo que tiene que ver con el factor de potencia, que eso sí es propio de la máquina, por eso viene la placa de características. ¿Listo? Ahora pues los motores son un poco más eficientes, estamos hablando de 0,85, 0,91, 0,92. Claro, es más costoso. ¿Listo? Es más costoso. Mire, ese por ejemplo es muy bajito, 0,75. Bien. Entonces empieza a presentarse un valor alto de qué vector, al que llamamos Q dentro del triángulo,
empieza a aparecerse este valor alto y este valor es pérdida. Nosotros queremos que ese vector sea pequeñito. Y para que ese vector sea pequeñito, tenemos que meter un equipo de más que se llama banco de condensadores, ¿sí? O banco de compensación. Porque nosotros metemos banco de condensadores cuando nuestras pérdidas son ocasionadas por inductores o por inductancias, ¿listo? O por motores. Metemos bancos de condensadores. Pero cuando la pérdida es al contrario, es causada por cargas capacitivas, debemos meter una compensación inductiva, ¿sí? Tenemos que meter el elemento contrario, digámoslo así. Si yo dentro de mi sistema eléctrico industrial, por ejemplo, tengo muchos motores, pues me van a ocasionar unas pérdidas por inductancia, ¿sí? Las XL. Pero si yo tengo un data center, las pérdidas van a ser XC, ocasionadas por un efecto capacitivo. ¿Y cómo compenso yo? Metiéndole un vector contrario. Si las pérdidas van para acá, yo como las disminuyo metiéndole un vector contrario. ¿Y qué es lo contrario? XC, lo contrario es una reactancia XL, ¿sí? Y cuando es originada por XL, pues le meto es una compensación, un banco de condensadores. En la industria, como casi siempre tenemos es motores, ¿cierto? Por eso se hizo, fue como costumbre hablar de banco de condensadores con bancos capacitivos, pero realmente se deberían llamar bancos de compensación, ya sea reactiva, inductiva, compensación inductiva o capacitiva. Vamos despacio, muchachos, que este tema no es fácil. ¿Y, Pero es y dónde van instaladas conocerlo. los componentes ¿Cómo? inductivos? ¿Y dónde van instaladas, digamos, en una industria, en los componentes, digamos, en una industria ya en los componentes capacitivos, para que no haya pérdida? La compensación, preguntas tú. Vea, ¿Cómo instalo la te compensación? repito, ¿cómo va instalado? ¿En dónde va instalado los componentes? Digamos, si es una industria de Más o menos lo motores, que le los componentes entiendo. capacitivos. ¿Dónde van instaladas? Sí, señor. No se puede explicar fácil. ¿Qué tengo acá yo? Un unifilar, ¿cierto? ¿Sí reconocen un unifilar? ¿Listo? Un diagrama unifilar. Eso lo vimos en las clases pasadas. Tengo conectado puros motores acá. Tengo el ejemplo. Puros motores. Miren que el dibujo rojo es la compensación capacitiva. Yo la instalo, yo la puedo ¿Puede dar instalar a pantalla? cada motor ¿Puede dar pantalla? individualmente. ¿Cómo? Que si nos puede dar pantalla, que no vemos. Ah, yo no les estoy dando pantalla. Discúlpenme, muchachos. Me habían dicho. Pueden hacer las preguntas, me pueden interrumpir, tranquilos. Pero entonces, espere, termino esa respuesta. Yo puedo hacer compensación individual en paralelo con cada motor. O puedo hacer compensación al barraje, ¿listo? Del tablero principal. Esta es en la parte roja la compensación, ¿listo? O el banco de condensadores. Mire que aquí tengo instalado en esa industria 3 motores, por ejemplo. O N motores. Puedo yo tener instalado más motores, ¿sí? CCM. Yo puedo hacer la compensación en el barraje o puedo hacer la compensación individual en cada motor. Esta sale más costosa, esta menos costosa y la puedo hacer controlada también. Es decir, metiendo y sacando de acuerdo a cómo funcionen esos motores, ¿sí? Como en las industrias no todo funciona al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, la componente reactiva
va a estar subiendo y va a estar bajando. Unas veces se necesita más, otras veces a lo largo del día se necesita menos y yo puedo hacer un banco controlado, ¿sí? Eso ya lo venden hecho, ¿sí? Para que saque y meta o compense de acuerdo a lo que yo necesite. Siempre va en paralelo, dice. Siempre va en paralelo. Los bancos se colocan en paralelo, los bancos de condensadores. Y esto lo tenemos ahí en la presentación. De hecho, lo que sigue, o ya la parte final de este módulo, lo que vamos a ver es cómo calcular un banco de condensadores para una determinada red, ya sea monofásica o trifásica. Mire, aquí está lo que les... ¿De qué es lo que yo quiero? Volver más pequeñito el triángulo. Es decir, que el ángulo sea lo más cercano a cero. Ojo, el ángulo. ¿Listo? Si ustedes cogen la calculadora y le sacan el coseno a cero, cójanla, eso le va a dar 1. Y de ahí es donde sale el 1, porque el ángulo es 0. Entonces, prácticamente la Q es tan pequeñita que no existe. Y es lo que pasa con las cargas netamente resistivas. ¿Qué pasa cuando ya yo al sistema le meto un motor? Aparece un motor en AC, ojo, siempre hago la aclaración en AC, ya aparece la letra Q, ya aparece una pérdida por factor de potencia. Porque si ustedes van y miran allá en la placa de características, el motor ya de por sí me está diciendo que no es 100% eficiente, que su factor de potencia es menor a 1. Por lo tanto, ya después de que ustedes vean eso, muchachos, va a haber pérdida. Va a haber parte de esa energía se va a consumir. ¿Y dónde la nota uno? Físicamente, pues el motor se calienta. El motor se calienta, sí. Así los cables estén bien diseñados y todo, pero el motor, para su propio funcionamiento, utiliza ese calor. ¿Listo? ¿Y por qué, ingeniero? Eso tiene que ver con el entrehierro, las bobinas y todo el efecto que se presenta allá. Y para eso es que quiero que se vean la película. Porque eso trae unas dificultades que hay que tenerlas en cuenta para hacer bien las cosas. Listo. Muchachos, dejo hasta ahí para no enredarlos más. O seguirlos mañana. Sí, Listo, profe. se puso bueno. Sin embargo, vamos a iniciar, muchachos, para los que quieran, el 6 de septiembre, ya acabamos el grupo 1, entonces da espacio para ver otro grupo y podemos empezar viendo desde lo básico, desde los fenómenos electromagnéticos, circuito serie, paralelo, baterías en serie en paralelo, MISOs y el uso de la calculadora para esos circuitos. Entonces, aquí es la repetidera de la repetidera para poder aprender y ver esto y hacer los ejercicios. Leer. Quiero mostrarles una cosa antes de que se vayan, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Y es una página que se llama Platzi. No para que pongan a estudiar ahí, sino para que vean. Es una página de un colombiano, una plataforma educativa virtual muy buena. De hecho, el ICETEX ya reconoce préstamos para estudiar acá. No es costosa. Aquí son puros cursos de tecnología. Pero si ustedes miren cualquier pensum que hay allí y miren cómo van. Le dicen a usted, el curso usted lo hace y para que se vuelva ducho y tenga el certificado, debe haber 3 horas de contenido y 12 horas de práctica. Prácticamente 4 horas más. Y para no extenderme, prácticamente serían 3 horas de clase y ustedes deben de dedicar
al menos unas 3 veces esas horas, ¿listo? En el día. Entonces, hagan el Ingeniero, ¿nos puede regalar pantalla? Ah, mano, yo sí que me equivoco en eso. Me disculpo. Gracias. Y gracias a usted. ¿A qué voy? A que ustedes deben también meterle, aparte de la clase, métanle 1 o 2 horas diarias a hacer los ejercicios, a leer los documentos, a ver los videos, el material audiovisual que les comparto, sí, para que esto tenga un efecto mucho mejor y ustedes se tiendan mucho mejor. ¿Listo? Solo la repetidera va a hacer que ustedes aprendan. Bien. Hasta ahí los dejo, ya hace rato me estoy despidiendo, son las 9:46, al menos vimos 1 hora, voy a dejar de presentar, de grabar, y ahorita ya mismo, en unos minutos.